Amén, amén, hermanos. Muy bien. Qué bendición, gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a continuar. Tenemos rápidamente, vamos a nuestras Biblias. Quisiera que viéramos en la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a ir, hermanos, al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Marcos 15, dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer versículo 6 al versículo 20. Los que puedan acompañarnos, alternadamente vamos a leer estos versículos. Yo leo el 6, ustedes así me acompañan con el 7, y todos vamos hasta el versículo 20 de Marcos capítulo 15. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, ahora bien, dice, en el día de la fiesta, dice, le soltaba, dice, un preso, cualquiera que pidiese. Había uno que se llamaba Barrabás, preso por sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en la rebelión. Y viniendo, dice, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿crees que usted era el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Quisiera, hermanos, hablar rápidamente en esta mañana. Tomé como tema esto que dice, ¿qué quieres que haga con el rey de los judíos? Una pregunta muy interesante, ¿qué quieres que haga con el rey de los judíos? Todos nosotros debemos preguntarnos, hermanos, en este momento, y ¿qué nosotros pudiéramos hacer por Jesús? ¿Qué es lo que decidieron la humanidad en ese tiempo hacer con Jesús? Nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer nosotros por Jesús? Vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor, en esta mañana, Señor. Dios mío, cuando pensamos, Dios, dónde estábamos, de dónde nos sacaste, cuando nos acordamos, Señor, de que cuál era nuestro destino, cuando vemos, Dios, que fue un precio muy alto lo que pagaste para rescatarnos, para salvarnos. Dios, viene a nuestra mente quebranto, pero ese quebranto nos lleva, Dios mío, a estar agradecido. Y esa gratitud nos lleva a estar dispuestos a hacer lo que tú nos digas. Padre, por favor, ayúdanos esta mañana a entender tu palabra. Ayúdanos, por favor, desafíanos, obra, por favor. Siga obrando en nuestros corazones, Señor. Bendice a tu pueblo, Dios, bendice a tu iglesia. Y tu Santo Espíritu guíe, Dios, cada palabra. En esta mañana, Dios, bendice, por favor. También ayuda, Dios, la maestra con los niños. Tú seas glorificado, Dios, en esta mañana, Dios, porque tú solo eres digno.
Ponemos en tus manos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Pueden tomar sus lugares. Realmente, hermanos, como yo mencioné hace un rato, hay mucha gente hoy en día, en esta semana, que se da muchos golpes de pecho, y hay lugares, hay países donde son más tradicionalistas que otros. Por ejemplo, en México hay una colonia en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde hacen representaciones de Jesús. Y lo tratan de hacer más o menos como fue, ¿verdad? Suben una cruz y luego hay pero es una de las colonias donde hay más rapiñas, es una de las colonias que se conoce como una de las más peligrosas, podríamos decir, ¿verdad? Pero en día de Semana Santa son los que tratan de hacer la mejor representación de Jesús. Y tristemente, hermanos, que el mundo no entiende lo que realmente es el hecho de que Jesús haya muerto en nuestro lugar. Como mencionamos, hay muchas cosas que a través de la palabra de Dios nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que el calendario gregoriano o el calendario que usamos nosotros no es el mismo calendario que usan los judíos, ¿verdad? Que es un calendario diferente. Entonces, normalmente se le conoce los días viernes, dice como el Viernes Santo y el día en que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros ponemos a ver, hermanos, que la palabra de Dios, ¿verdad? A través de la Biblia vemos a través de que Jesús, bueno, o sea, no necesariamente fue crucificado un día viernes, porque nosotros lo vemos conforme a nuestro calendario. El judío, ¿verdad? El pueblo hebreo, ellos tienen su calendario que ellos comienza el día a las 6 de la tarde, y termina a la puesta del sol y termina el otro día a la puesta del sol. Entonces podemos decir las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús fue crucificado, dice, a la hora tercera. O sea, si fue crucificado este viernes, entonces no coincidiría, ¿verdad? Los días, 3 días para que él resucitara. Entonces Jesucristo fue crucificado el día, para nosotros, un día, ¿verdad? En el calendario que somos nosotros, el día jueves, ¿verdad? A las 9, aproximadamente 9 de la mañana, y pasó todo ese lapso de tiempo, ¿verdad? Desde las 12 del día, más o menos como a las 3 de la tarde, de ese mismo día jueves, que Jesús murió, o a la hora novena, cuando él murió, que vendría siendo a las 3 de la tarde del día jueves. Entonces, la palabra de Dios nos dice que era vísperas, ¿verdad? Del Shabbat o del sábado. Entonces, quiere decir, hermanos, que Jesús, ¿verdad? Jesús murió en ese día jueves para nosotros a las 3 de la tarde, y luego después fue sepultado, hablando de la tarde de ese día jueves. O sea, para los judíos ya venía siendo el día viernes, ¿verdad? Vendría siendo el día viernes. Entonces podemos ver ahí a las 6 de la tarde, ya comenzaba el día. Entonces, podemos ver, nosotros tenemos que entender esos puntos porque a veces nos confundimos, ¿verdad? O nos podemos marear. Y entonces Jesús, ¿verdad? Resucitó, sí, el primer día de la semana. O sea, y aquí podemos también ver, hermanos, todo el sufrimiento de nuestro Señor, el tiempo que estuvo ahí en la cruz, ¿verdad? El tiempo que él estuvo crucificado. Y ese tiempo que, hermanos, que fue de angustia, durante las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que él entregó el Espíritu. Porque él murió cuando él quiso, ¿ok? No es que, por eso Cristo dice, no es que me hayan, quitado, no me quitaron la vida, sino que yo pongo mi vida para volverla a tomar, ¿ok? Entonces Jesús puso su vida por nosotros, y él cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue cuando él expiró, ¿verdad? Y aquel soldado que estaba ahí, observando eso, bueno, este era un hombre justo, era, el Hijo de Dios, era realmente el que decía ser, porque él murió cuando él quiso. Ahora aquí vamos, hermanos, ¿verdad? Que los malhechores, los que estaban al costado de él,
ellos tuvieron que venir y quebrarle las piernas, porque dice la Biblia que ya se acercaba el tiempo de la preparación del Shabbat. Ellos preparan siempre el viernes, preparan todo para el día sábado no hacer absolutamente nada, ¿verdad? Los judíos, porque es el reposo de ellos y no pueden hacer absolutamente nada. Hasta hoy en día, ¿verdad? El judío no puede hacer nada, o trabajo, cosas así. Entonces preparan todo desde la tarde del viernes, ¿verdad? Que viene siendo, bueno, jueves en la tarde para nosotros, ¿verdad? Ellos están preparando ya hasta el otro día, preparan todo para que cuando llegue la tarde, el sábado, ya ellos no pueden hacer absolutamente nada, porque el Shabbat, ¿verdad? O el día ahí cuando menciona la palabra de Dios. Entonces, vemos, hermanos, aquí, hermanos, nada más quería mencionar esto, pero cuando vemos aquí, hermanos, la palabra de Dios que nos menciona que una de las tradiciones en ese tiempo era, ¿verdad?, que se soltaba en esa fiesta, soltaba a uno de los presos, que había, ¿verdad?, lo que el pueblo eligiera. Y una de las cosas, ¿verdad?, que el Imperio Romano sí soltaba a uno de los presos. Entonces, aquí estamos viendo la narración, ¿verdad?, de esta historia que dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 15, versículo 6. Dice, ahora bien, dice, en el día de la fiesta, dice, le soltaba, dice, un preso, dice, cualquiera que pidiesen. Dice, era una costumbre, ¿no?, que en esa fiesta se le soltaba un preso. Dice, había uno que se llamaba Barrabás, dice, preso con sus compañeros de motín, o sea, un ladrón, ¿verdad?, que había cometido homicidio en una revuelta. Entonces dice ahí que esto era también, bueno, un criminal, estaba preso, pero dice la palabra de Dios, dice que viniendo la multitud, versículo 8, dice, comenzó a pedir que hiciese, dice, como siempre les había hecho, como cada fiesta les había hecho. Dice, Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Dice, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Ok? Aquí el gobernador, ¿verdad?, de ese tiempo, ¿verdad?, tenía la potestad de decir, bueno, yo les suelto al que ustedes elijan. Yo les digo, ustedes quieren que suelte, porque Jesús ya había sido arrestado, quieren que yo suelte al que se le llama rey de los judíos. Y ellos no, eligieron a un criminal. Ellos eligieron ¿verdad?, a este hombre que estaba por homicidio ahí en ese lugar. Ahora, la misma palabra ya nos menciona que ellos eligieron a él antes, ¿verdad?, que al rey de los judíos. Entonces dice la palabra de Dios ahí, hermanos, dice, conocía que por envidia realmente los sumos sacerdotes, los sacerdotes de ese tiempo, ¿verdad?, ellos no querían perder su autoridad, su popularidad que tenía en ese tiempo, ¿verdad? Y como Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo también, mucha gente iba tras él, siguiéndole por los milagros que él hacía, y vemos ahí, hermanos, también por envidia, pero sabemos nosotros también que la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Pero dice ahí... Dice versículo 12, dice, respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y aquí, hermanos, cuando vemos esa pregunta, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pues que haga, dice, con el que llamáis rey de los judíos? Realmente ellos querían en su corazón pecaminoso, en el corazón, ¿verdad?, maldad. Cristo dijo, dice, me odiáis porque yo siempre os he dicho la verdad, dice, y por eso me aborreces. Entonces, cuando hablaba con los fariseos, cuando hablaba con los saduceos, él siempre, ¿verdad?, dice que le aborrecían porque él siempre hablaba la verdad. Entonces, lo que ellos no querían es escuchar la verdad. Y en ese momento, lo que dice la palabra de Dios, lo que ellos eligieron era, querían desaparecer a Jesús. Al momento de desaparecer a Jesús, desaparecer la verdad. Pero realmente, hermanos, ¿verdad?, la verdad permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre en los cielos. La palabra siempre ha permanecido. Amén. Pero aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que en la pecaminosidad del mundo, de la generación de ese tiempo, lo que ellos decidieron es crucificar a Jesús, crucificarlo. Entonces aquí, hermanos, cuando vemos ahí que es muy fácil tal vez incentivar a multitudes a que sigan lo malo, es más fácil incentivarlo a que sigan lo malo a que sigan lo bueno. Si nos ponemos a ver, hermanos, como cuando se predica la palabra de Dios en este mundo, ¿cuánta gente escucha realmente de todo su corazón y se entrega a Cristo y lo sigue? Muy poca gente, ¿verdad?
poca gente. La mayoría no quieren, rechazan la verdad, rechazan el compromiso, rechazan la responsabilidad en este mundo. Entonces estamos, hermanos, en ese tiempo eran tiempos iguales como los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, ¿verdad? Que era lo que ellos decidieron, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que ellos dijeron, dice ahí cuando se le preguntó, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces, dice, crucifícale, crucifícale, como diciendo desaparece. Que desaparezca de nuestra vista, que desaparezca de nuestras vidas. Dice ahí, dice Pilato, le decía, pues qué mal ha hecho, dice, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Qué impresionante, hermanos, cuando vamos en nuestra imaginación a ver a esa multitud enardecida, esa multitud, hermano, que no quería saber, que ya había sido incitada a lo malo, a gritar algo, a hermanos que tal vez algunos habían visto los milagros de Jesús, habían estado ahí, pero realmente no se habían convencido, no había una convicción en sus corazones y hubo simplemente una pequeñita motivación para que hicieran lo contrario. Ellos se fueron por eso, ¿verdad? Que se fueron por eso y la multitud comenzó a gritar y decir, crucifícale, crucifícale. Y toda la multitud, aún aquellos que tal vez habían comido con Jesús, pero que realmente no habían, no se habían realmente entregado de todo corazón y habían creído aún a las señales que Cristo había hecho. Estaba la multitud ahí. Aún aquellos que habían visto esas maravillas o milagros comenzaron a gritar porque basta una incentivación para que hagan lo malo, porque el hombre está habituado a hacer lo malo y es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Entonces, pero cuando realmente, hermanos, hay una convicción en nuestros corazones, tiene que ser obra del Espíritu Santo para que nosotros sigamos, dice la Biblia, el Espíritu Santo, porque la Biblia no menciona, ¿verdad, hermanos? Dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu, ¿ok? Y también dice los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces aquí está la gran diferencia. La diferencia la hace Jesús en nuestras vidas y la diferencia la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Porque el Espíritu es la que nos pone el querer como el hacer en nosotros por la buena voluntad que hay, ¿verdad, hermanos? Y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Entonces cuando vemos ahí que Jesucristo mismo habló acerca de cuál era el problema del mundo, cuál era el problema de las personas, por qué ellos rechazaban la verdad. Juan capítulo 3, versículo 19. Sin perder ahí nuestro texto. Dice la palabra de nuestro Dios. Es interesante porque nuestro Señor Jesucristo nos mencionó Juan capítulo 3. Dice el versículo 19. Dice, y esta es la condenación. ¿Qué es lo que va a condenar al mundo? ¿Qué es lo que va a condenar a las personas? Dice que la luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron, dice, más las tinieblas que la luz, dice, porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice, más el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, aquí, hermanos, está la gran diferencia entre los que no quieren venir a la verdad, los que no quieren salir de ahí donde están, porque hay comodidad, porque ahí se sienten bien, porque ahí es más fácil, porque allí pasan desapercibidos y no quieren salir de las tinieblas para venir a la luz, para venir a Jesús, porque si vienen a Jesús, sus obras son puestas en evidencia. Entonces,
La palabra de Dios, hermanos, trae convicción y la espada del Espíritu viene al corazón de la persona. Entonces las personas, por causa de comodidad y por causa de sentirse mejor en el lugar donde están, no salen de ese lugar y no vienen a la luz y no vienen a Jesús. Por esa causa, la mayoría, la multitud dijo, crucifícale, crucifícale, porque es lo más fácil estar en las tinieblas y estar haciendo lo malo y estar desobedeciendo y estar, hermanos, sin una ley y estar sin un compromiso y estar sin una responsabilidad delante del Señor, ¿verdad? Entonces el mundo prefiere estar allá que venir a Jesús. Y esa fue la decisión del mundo. Crucifícale. Y hoy salimos nosotros a predicar y todos los que han salido a predicar. Vamos a casa por casa a ofrecer lo más precioso que puede haber. La salvación que Cristo puede dar a esa persona. Pero cuando se habla a un cristiano, no, un hermanito, no, un aleluya, cérrale la puerta. No salga nadie, ¿verdad? Cierra la cortina. ¿Por qué? Porque están bien, ellos piensan que están bien ahí donde están, se sienten cómodos, se sienten bien. Sienten que están bien ahí donde están. Yo no necesito eso. Yo estoy bien aquí donde estoy. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Y es verdad, cada persona toma la decisión de hacer lo que quiere. Pero ya cuando venimos a Jesús ya hay algo fuerte en nosotros, que ya no nos deja hacer lo que queremos. Amén. Ya no nos deja hacer lo que queremos. Porque tenemos el Espíritu Santo que no nos deja tranquilos si estamos haciendo algo que no está agradando a Dios. No podemos estar tranquilos, hermano, y no el Espíritu Santo va a estar redarguyendo y va a estar trayendo convicción a nuestro corazón y no vamos a ser las personas gozosas, no vamos a ser las personas felices, como que va a haber algo que me hace falta cuando no vengo al Señor. Mismo David menciona, ¿verdad? Que dice que se reverdecieron, dice sus huesos, dice que él dice no se sentía gozoso, había perdido ese gozo de la salvación por cuando él no había confesado, no había venido al Señor y no se había reconciliado con el Señor. Él después dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque realmente, hermano, no nos da gozo cuando andamos en obediencia delante de Dios. Pero aquí vemos, hermanos, dice la palabra de Dios, que lo que eligieron estas personas es porque iban a condenación. Y realmente iban a la condenación y rechazaron la luz. Dice, porque, amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No querían ser evidenciados de lo que pasaba. Entonces, hermanos, es lo que pasa. Y la palabra de Dios menciona que el mundo decidió crucificar a Jesucristo. Ahora, todos nosotros, hermanos, si nos ponemos a pensar, todos nosotros también somos culpables de esa crucifixión, porque por causa de nuestro pecado Jesús fue crucificado. De la maldad que nosotros habíamos hecho, del pecado donde estábamos. Y tal vez muchas veces nosotros también fuimos como esas personas diciéndole, crucifícale, crucifícale, porque no queríamos saber nada de la palabra de Dios, no queríamos saber nada con Jesús, no queríamos saber nada de la iglesia, no queríamos saber nada con, hermanos, con las cosas espirituales. Y eso éramos nosotros también una de esas personas que estaba ahí gritando, crucifícale. No, yo no quiero saber nada de él, yo no quiero saber nada de su palabra, yo no quiero saber nada de su verdad. No, crucifícale. Y cada uno de nosotros tal vez pasamos por eso. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios que Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Porque a pesar de que había algunos que lo escupieron, a pesar de que hubo algunos ahí que se mofaron de él, a pesar de aquellos que lo latigaban, dice la Biblia, que el Salmo lo describe, dice, como perros, porque no tenían sensibilidad, estaban actuando como animales, porque no tenían sensibilidad, hermano, y ellos actuaban ahí y azotaban a nuestro Señor Jesucristo con esos látigos, hermanos, y le desgarraban la piel a nuestro Señor, hermanos, y le escupían, y le pateaban, y le ponían esa corona de espina en su cabeza, y lo azotaban, se burlaban, lo humillaban. Y aún así, nuestro Señor mirándolos con amor y diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Y déjame decirte que nosotros también formamos parte de todo ese grupo, de esas personas.
que Él nos vio, aunque muchas veces lo rechazamos y lo rechazamos y lo rechazamos y lo rechazamos. Él dijo, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y querido hermano, si tú y yo estamos aquí, es por ese amor de Jesús. Por ese amor que Él mostró, hermanos, por nosotros, a pesar de que nosotros lo hacemos un lado, lo hicimos un lado, Él aún así nos buscó, nos encontró, nos amó, nos atrajo hacia Él. Un día permitió que escucháramos su palabra, escucháramos el Evangelio, y por ese Evangelio fuimos tocados en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Dios sobró en nuestros corazones, hermanos, fuimos redarguidos, hermanos, en ese momento vinimos a Jesús diciendo, Señor, perdóname, perdóname. Pero qué maravilla, qué bendición, porque es un día tan especial, porque nuestra condenación, hermanos, Él la llevó ahí en la cruz. Y la Biblia nos menciona que estos personajes dijeron, crucifícale. La multitud fue incitada por unos y todos gritaron, crucifícale. Para el cristiano, hermanos, hoy en día, nosotros también, como creyentes, ya fuimos salvos, ya hemos creído en Jesús. Qué bendición y gloria a Dios por eso. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros con Cristo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿O qué vamos a hacer nosotros por Cristo? No podemos recompensar a Jesús por lo que Él hizo por nosotros. No podemos pagar nosotros lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué no puedo hacer, hermanos, por Cristo? Cuando nos ponemos a pensar que nosotros no decimos, no, pero yo no soy como esas personas. Yo no soy como esos que estaban gritándole ahí, crucifícale. Yo soy un creyente. Yo soy alguien que cree en el Señor. Pero, querido hermano, cuando nosotros entendemos la pasión de Cristo y entendemos que Cristo realmente, Él se entregó no porque Él debía hacerlo, sino porque Él quiso hacerlo por amor a nosotros. Y nosotros fuimos rescatados, fuimos salvados por su gracia, por su amor. Ahora lo que la palabra nos menciona, si nosotros ya fuimos salvados, ahora tenemos nosotros, que hermanos, que entender cada día que nosotros no éramos nada. Amén. Que nosotros no éramos nada y que estábamos perdidos, condenados. Y eso, hermanos, nos debe motivar a nosotros a ser cristianos agradecidos. Agradecidos. Porque aquel que pierde, alguien dijo, el que pierde su gratitud lo ha perdido todo. Porque por causa de perder la gratitud, muchos se desviaron. Por causa de no ser agradecidos, hermanos, la Biblia dice en Romanos que las personas no fueron agradecidas y comenzaron a envanecernos, su necio corazón fue entenebrecido, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Dice, en cosas corruptibles, dice, cambiaron la gloria de Dios, dice que adoraron a las criaturas antes que al Creador. Y eso los llevó primero a no ser agradecidos. Y aquí donde vamos, querido hermano, la palabra nos menciona que como cristianos, hermano, no debemos nosotros dejar de agradecer a nuestro Dios por lo que Él hizo. Y cada día esa gratitud, hermano, no decir, bueno, Señor, gracias, Señor, pero gracias, Señor, porque tú me das esto, Señor, porque tú me das esto otro, Señor, porque tú me diste la salvación, Señor. Gracias, Señor, pero ahora el Señor espera. ¿Qué vas a hacer tú por Él? ¿Qué podemos hacer nosotros por Jesús? Querido hermano, si damos nuestra vida, no es suficiente. Amén. Si damos nuestra vida, no es suficiente para pagar lo que Él hizo por nosotros. Por eso cuando los apóstoles decían, y Pablo decía, dice, cuando fue hermanos ahí encarcelados, fueron azotados, ahí vemos a Pedro y a Juan que fueron azotados y ellos se sentían privilegiados por haber sufrido por la causa de Cristo. Pero hoy en día, hermanos, ¿verdad? Cuando el cristiano sufre a veces o pasa dificultades, parece que es algo, ¿por qué a mí me tocó? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué? Yo no merezco esto. ¿Acaso no, hermano? Y cuando me pongo a pensar en mí mismo, hermanos, yo digo, realmente yo merecía el infierno. Yo merecía la condenación.
Pero si Dios permita que pasemos por dificultades, hermanos, debemos ser, hermanos, dice la Biblia que somos bienaventurados. Si pasamos por dificultades, si pasamos por persecución, porque aún si nuestra vida ofrecemos al Señor, nuestra vida, hermanos, está segura en sus manos, pero ni con eso podemos hacer pagar lo que Cristo hizo. Ahora, si nosotros ofrecemos nuestro servicio, hermanos, dice la Biblia, Cristo, ¿verdad? Ahora espera, no solamente Él nos salvó, pero Él nos compró con su sangre, pagó un precio muy alto por nosotros. Y ahora, hermanos, cuando ponemos a pensar nosotros y decimos, bueno, mi vida le pertenece a Jesucristo. Amén. Le pertenecemos a Él. Ahora, Él no nos tomó como esclavos. Amén. Porque bien pudo tomarnos como esclavos porque Él nos compró con un precio muy alto. Pero Él nos da a elegir aún a nosotros como cristianos de que con gratitud podamos servirle a Él. Por gratitud, no a la fuerza, no ¿verdad? Sometidos al Señor, no, sino como por gratitud. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 12. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Qué maravilla cuando logramos, hermanos, entender la grandeza y la bendición tan grande de ser hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, capítulo 12, versículo 28. Cuando entendemos quién es, en qué posición Cristo nos ha puesto y que Él nos ha salvado, sin merecer nada, que nos ha dado el privilegio de ser sus hijos, luego dice así, versículo 28, así que teniendo nosotros, dice, un reino, dice, inconmovible, algo que no se mueve, algo que no, hermano, lo puedo mover nada, ¿verdad? Que es la salvación del alma. Dice, tengamos gratitud, ¿verdad? Dice, tengamos gratitud. Y luego dice, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dice la palabra de Dios ahí, dice que por esa gratitud, hermanos, dando gracias a Dios porque nos salvó, pero nos hizo partícipes también, hermanos, de esa gran bendición de un día estar con Él en la gloria, de ese reino, el reino de Dios, hermanos. Y dice la Biblia que por eso debemos tener nosotros gratitud, ¿verdad? Como aquel endemoniado gadareno cuando vino el Señor, dice la palabra de Dios que Dios lo salvó, Él le echó fuera a esos demonios, después Él vino al Señor, ¿verdad? En su juicio, dice, cabal, estaba ahí, dice, y Él le decía al Señor, Señor, déjame seguirte ahora. El Señor le dice a Él, dice, vuelve, dice, a los tuyos y cuéntales a todos ellos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Pero esta es la actitud de un cristiano que entiende cuánto Cristo ha hecho por ti. Cuánto Él ha hecho por ti. Debe haber agradecimiento. Debe haber una gratitud, hermanos, en nuestros corazones y estar dispuesto a decir al Señor, Señor, déjame seguirte. Déjame seguirte, Señor. Yo quiero seguirte. Pero esta gratitud no se debe perder. Amén. No debemos olvidar, no es solamente Semana Santa, no solamente el día en que, verdad, hermanos, se recuerda la crucifixión de Cristo, sino que cada día podamos nosotros no olvidar lo que Cristo hizo y estar agradecidos para que eso nos impulse, esa gratitud nos impulse a servir al Señor y estar dispuestos a hacer lo que el Señor nos dice que hagamos, hermanos, y entender, hermanos, que un día vamos a estar con el Señor, que vamos a ir un día a la gloria con Él, y hermanos, que este tiempo que vivimos aquí es pasajero. Es pasajero, pero que un día estaremos para siempre con nuestro Dios. Ahora, pero aquí va, hermanos, la palabra de Dios nos dice, hermanos, teniendo nosotros, ¿verdad? Debemos tener este sentir de humildad, estar en este mundo sabiendo, hermanos, que nosotros, por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios,
podemos ser lo que somos en este mundo. Y podemos hacer lo que hacemos en este mundo por la gracia de Dios. Humildad. Ahora, nos lleva ahí rápidamente y no vamos a tardar mucho más, pero dice la palabra de Dios ahí, dice Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice ahí, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, yo quiero que veas conmigo, por favor, el versículo 3. Dice ahí, dice, nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien, dice, con humildad. Dice, estimando cada uno a los demás, dice, como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego dice ahí, hermanos, ¿verdad? Habla acerca de la humildad y de la humillación del creyente, ¿verdad? Que cada día debe pensar y saber que no éramos nada. No olvidar, hermanos, de dónde nos sacó el Señor. No olvidar, hermanos, hacia dónde nos dirigíamos nosotros. Ahora, pero dice ahí, dice, no mirando, y luego dice ahí el versículo 5, allá pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue humilde, se humilló, siendo Dios, él siendo, hermanos, quien tenía todo el poder para decir una palabra y que miles, millones de ángeles vinieran y lo defendieran de lo que él estaba padeciendo. Pero aún ahí, sin decir palabras, él iba al matadero. En la Biblia, como oveja que es llevado al matadero, él iba. Él pudo haber dicho que él era el Salvador, pero había algo que se tenía que cumplir, la humillación del Mesías, ¿verdad? Que él tenía que morir. Y él fue hasta la muerte. Dice, se humilló hasta la muerte. Permitió que lo azotaran. Permitió, hermanos, que lo humillaran. Permitió que se burlaran, aún los que estaban crucificados. Era una multitud. Cuando podemos ver cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los guardas, ¿verdad? Él dice, guarda eso. ¿Acaso yo no puedo, dice, mandar, dice, traer 12 legiones de ángeles para que vengan y peleen por mí? Pero ¿cómo se van a cumplir las escrituras entonces? Pero aquí cuando vemos, querido hermano, la humillación de Dios, Dios mismo en la tierra, dice la Biblia, Dios encarnado. Entonces aquí vemos, hermanos, hasta dónde Él se humilló por nosotros. Por esa causa, querido hermano, nosotros como cristianos, ¿verdad? No debemos pensar más de nosotros mismos. Dice, mirar por los demás. Mirar por los demás. Amén. Caminar en este mundo, hermanos, con humildad, no pensando que somos más que alguien. Porque realmente todos somos pecadores y todos por la gracia de Dios hemos sido salvos. Hemos sido salvados por la bendita gracia de Dios. Amén. Y si Él se humilló siendo Dios, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Pensar en otros como Él pensó en nosotros también. Entonces, esto nos lleva, hermanos, por gratitud, servir a Jesús. Amén. Aquí la pregunta es si tú lo estás siguiendo a Jesús. Si tú estás siendo esa persona que está ahí todavía con dudas y es más fácil ser llevado para lo malo que ser traído para seguir a Jesús. Hay muchos que le cuesta y que es más fácil que los descarríen, que los lleven hacia lo malo. Simplemente basta una invitación y pum, ya está, ya se fue a hacer lo malo. Como aquella multitud que simplemente hubo unos sumos sacerdotes que había, principales que dijeron, le incentivaron, dijeron, díganle que le crucifiquen, vamos a crucificarlo, que lo crucifiquen y todo lo demás, pum.
Se volcaron a ellos mismos y comenzaron a gritar también, crucifícale. ¿Tú qué hubieras hecho? Tú dices, no, pero yo no hubiera gritado eso. Pero déjame decirte que nosotros lo hacemos cuando realmente nos dejamos llevar más por lo malo que por las cosas espirituales. Nosotros estamos diciendo crucifícale porque estamos dando la espalda a Jesús. Por esa causa, querido hermano, tenemos que pensar nosotros y ser agradecidos cada día, no perder la gratitud cada día. Y pensar cada vez que nosotros vamos a hacer algo que no agrade a Dios. Jesús murió por mí. Jesús murió por mis pecados. ¿Cómo yo puedo dar la espalda a Jesucristo? ¿Cómo yo le puedo dar la espalda a mi Señor? ¿Cómo puedo dar la espalda a mi Salvador? Y no nos ponemos del lado de la multitud que estaba gritando, crucifícale, crucifícale. Sino que realmente, hermanos, vamos a ponernos del lado porque estamos siguiendo a Jesús. Amén. Estamos siguiéndole a Él. Entonces, querido hermano, es una batalla y es una lucha, como ya mencionaban los hermanos, pero realmente la victoria la tenemos en Cristo porque Él venció. Amén. Ahora, aquí vemos, hermanos, que Él murió en nuestro lugar. Él murió como hombre. Murió como hombre por causa nuestra, porque Él se puso en lugar nuestro. Amén. Entonces, pero qué bendición tenemos, hermanos, de que Jesucristo vive. Y vamos a estar viendo un poquito en la tarde también de ese tema. Pero quiero que vean, hermanos, ustedes, piensa en este momento. Piensa en este momento si tú has sido un seguidor de Jesús. Si has comenzado a seguir a Cristo. Si has decidido seguir a Cristo. Y si tú has decidido seguir a Cristo, piensa si no estás pensando como la multitud en tu vida cristiana. Cada vez que somos llevados por algún mal amigo, ¿verdad? A veces hay amistades que tenemos amistad en el mundo y que nos pueden inducir a hacer algo malo o hacer algo que no agrada a Dios o aplaudir algo que alguien está haciendo. Estamos dando la espalda, ¿verdad? A lo que realmente Dios quiere que hagamos, a la voluntad del Señor. Porque si nosotros aplaudimos lo malo, también estamos, ¿verdad? Con esa multitud. Porque no estamos en contra, estamos a favor, porque estamos aplaudiendo lo malo. Entonces, lo que Dios quiere es que crezcamos, hermanos, amén. Cada día y te preguntes, yo estoy creciendo, ¿cuál es mi sentir? Yo soy un cristiano agradecido. Cada día. Cada día. Esa gratitud me ha llevado a ser fiel a Dios, a querer agradar más al Señor, a quererlo servir. Yo quiero, no, hermanos, y que la apatía, la indiferencia no inunde nuestros corazones para alejarnos y hermanos, y enfriarnos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser cristianos fervorosos, amén. Cristianos, hermanos, no apáticos, cristianos fervorosos, que estén dispuestos a seguir al Señor, dispuestos a servir al Señor. Si hay algo aquí que hay que arreglar, hermanos, ahí en tu corazón, arréglalo y Señor, perdóname, Señor, yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero ser un cristiano que te ame, un cristiano que opte por seguir el Espíritu, por hacer lo que el Espíritu me dice, por conocer más tu palabra, por ser un cristiano más de oración, por ser un cristiano que crece cada día y que está dispuesto a servirte. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Realmente, hermanos, cada uno de nosotros necesitamos cada día crecer. Hay cosas en nuestra vida que a veces inundan a nuestro corazón. En estos tiempos, ¿verdad, hermanos? Basta que unos digan lo malo, inunden de miedo el corazón de las personas en este mundo. Hoy en día, la multitud sigue esa voz. Y muchas veces hay muchos cristianos que muchas veces han dejado de confiar en Cristo y han puesto más su confianza en la sabiduría humana que en la confianza en Jesús. Que Dios nos ayude en estos tiempos. Vienen tiempos más difíciles, vienen tiempos con más presión para la iglesia, vienen tiempos con más indiferencia en la humanidad hacia el Señor, hacia las obras, hermanos, hacia ir a la iglesia, hacia congregarse, hacia hacer lo bueno. Hay tanta indiferencia en este mundo y los tiempos vienen, como la Biblia dijo, como los tiempos de Lot, como los tiempos de Noé, antes de que viniera el diluvio. El mundo va cambiando, pero no, el cristiano no debe
caminar con el mundo. El cristiano debe pararse firme y decir, yo quiero confiar en Jesús cada día más. Quiero que mi corazón esté confiado en Jesús cada día más. Yo no tengo por qué dudar del poder de mi Dios. Yo no tengo por qué dudar de que el Señor guarda mi vida, de que el Señor es a quien quiero seguir. Que pueda haber una convicción de verdad en tu corazón y no estés pensando en dos caminos todavía. ¿Cuál vas a seguir? Decide seguir a Cristo. Por favor, Señor, ruego, Dios, obra. Perdónanos porque cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana muchas veces somos muy fácil de ser llevados hacia algo que no te agrada. Y a veces pensamos, o a veces caminamos, o a veces decimos, o a veces hacemos cosas que van en contra de lo que a ti te agrada o de lo que es tu voluntad. Y batallamos, pero muchas veces nosotros somos tan fácil de ser llevados porque olvidamos que tú moriste por esos mismos pecados. Por favor, ayúdanos, Dios mío, a ser cristianos, Dios mío, que caminen en santidad. Danos de tu gracia, por favor. Y cada día nuestra vida sea santificada, seamos apartados más para ti, más para tu gloria, más para tu obra, más, Señor, siendo diferentes al mundo. Por favor, ayúdanos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, y Dios, y bendice a mis hermanos que están conectados, pero que también están participando. Sigue obrando, Padre, y te necesitamos, Señor. Avívanos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.